en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. En el capítulo 5. Ahí vamos a leer Lucas capítulo 5. Una porción que el Señor me ponía. Aleluya. En el capítulo 5 y versículo, leemos 32. Solo ese pequeño versículo vamos a leer. San Lucas capítulo 5, versículo 32. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, de su precioso Hijo y de su Santo Espíritu. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Lo voy a leer una vez más porque muy poquito. San Lucas capítulo 5, verso 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Yo creo, hermano, que queremos hablar en esta oportunidad acerca del efecto glorioso. ¿Bien cómo es el tema? El efecto glorioso del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, hermano, es algo muy importante para los que heredarán el reino de los cielos. Recuerde lo que acabamos de leer, que Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Dice que Él vino a buscar, San Lucas 19:10 también, dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque nosotros, hermanos, antes cuando Cristo llegó a nuestras vidas, nosotros estábamos hundidos. Pero nuestros padres, nuestros familiares nos miraban, que solo nosotros andábamos de fiesta en fiesta, bebiendo, haciendo lo malo. Y ahí estábamos bien. ¿Estábamos bien, hermanos? Estábamos muy mal. Pero la gente eso quiere ver. Porque en ellos no hay amor, porque en ellos no hay visión, porque en ellos no hay ternura ni por sus propios hijos, ni por su propia familia. Dios que mira desde lejos y sabe el sufrimiento y el dolor y la angustia y el final de todas las cosas, hermano. Él se propuso en su corazón, hermano, salvar lo que se había perdido. Y cuando Él está aquí en esta tierra, Él exclama otras palabras y dice: gracias, Padre. El Señor Jesús hablando con su Padre: gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los ricos, de los sabios, de los poderosos, para revelárselas a tus hijos, a tus niños. Porque esto del evangelio, hermano, no es como usted me trae empanadas, hermano, no. Esto es diferente. Esto del evangelio, hermano, esto es revelación. Sí, amén. Porque cuando las personas no pertenecen a Dios, ni al cielo, ni a su gloria, ni a su majestad, ni a la santidad, ni a la obediencia, ni al llamado, la silla les incomoda. Así es. La silla les quema la espalda, como que tuviera alfileres la silla. No se puede estar quieto un momento, porque se siente incómodo. Pero el arrepentimiento, hermano, que predicó Juan apenas apareció por el desierto, luego lo predicó el Señor Jesús y luego lo predicó Pedro en sus primeros 3 mensajes. Ese fue el mensaje primordial, porque es de ahí donde viene la salvación. Y el arrepentimiento, hermano, yo quiero que este día usted se enfoque en esta idea, que como dice aquí, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor se propuso algo, hermano. El Señor se propuso algo y fue llenar su casa. No de aquel pueblo al cual Él vino a buscar, que le despreció, sino que Él se propuso cuando vio que Él preparó una cena e invitó a su propio pueblo, a todos los de Judea. Les dijo: vengan, la cena está servida. ¿Qué dijeron ellos? No, hemos comprado un terreno, me he casado, tengo que hacer algo aquí, algo allá. Todos pusieron pretexto y no llegaron. ¿Qué dijo el padre de familia? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Rey? ¿Qué dijo nuestro Salvador? Vayan por las calles y tráiganme a los sordos, a los ciegos, a los mudos, a los mancos, a los cojos.
Tráigamelos. Aleluya. Tráigamelos, porque de ellos llenaré mi casa. Recojan lo vil del mundo. Recojan lo podrido, lo vil. Recójanlo, tráiganlo. O sea que la iglesia, hermano, está llena de gente que un día fue perdida, pero hoy están regenerados por la sangre de Cristo. ¡Den un aplauso al Señor! ¡Un aplauso para nuestro Salvador! Esa sangre, hermano, que nos limpia de todo pecado. Hombre, es un gozo, hermano, que no se acaba. Ningún dinero, ningún hijo, ningún matrimonio, ni aunque usted vaya a vivir a la luna, el pecado puede ser borrado. Solamente la sangre de Cristo. Por eso le damos gloria, alabanza, poder y la majestad a Él. Pero una pregunta, en realidad, hermano, todos nosotros somos sordos, ciegos, mudos. Yo creo que aquí no hay ni uno de ellos. ¿Que no saben caminar? Yo creo que no. Mancos, yo creo que aquí no hay ni uno de ellos. ¿Sabe eso qué quiere decir? Ciegos, que no vemos lo que Dios está haciendo en otra vida. Sordos, escuchamos mensaje tras mensaje y no lo entendemos. Ese es un sordo. Mudo, no predica la palabra de Dios. Manco, no le pueden servir a Dios. No le pueden servir porque sus manos no le sirven. Ese es un manco. Uno, cuando dice la palabra de Dios, cojos, porque no pueden caminar en la fe, de repentito se cae. Y se cae. Y se cae. Y se cae. Pero ahí aparece el Señor Jesús. Y Él dice, no hombre, es que no he venido a llamar a justos. Yo creo que más que todo el arrepentimiento, hermano, en la Biblia, es presentado, hermano, como un requisito indispensable para la salvación. Si queremos ser salvos, debemos de arrepentirnos. La garantía, hermano, de disfrutar de todas las promesas de Dios está en el arrepentimiento. Nosotros tenemos, hermano, el arrepentimiento debe ser como nuestro pasaporte hacia el reino de los cielos. Debemos de mantenerlo vigente. Y cuando una persona se arrepiente de sus pecados, hermano, queda limpio, queda como un niño. Piense lo que quiera, queda como Adán. Queda limpio. Y el Espíritu Santo puede obrar en él. El Espíritu Santo puede venir sobre él, llenarlo, dirigirlo, bendecirlo, sanarlo, libertarlo, darle palabra, usarlo, porque es un instrumento que está bien adecuado, porque ha sido restaurado, porque ha sido regenerado. El Espíritu tiene la libertad de obrar plenamente en aquellos que se han arrepentido. Por eso un cristiano debe estar bien consciente de que sí se ha arrepentido de sus pecados. Esos pecados ocultos, no hay nada más malo que el pecado. Primera de Corintios 12. Fíjense bien, el Espíritu Santo toca a todas las personas. Porque el Espíritu Santo, o sea, Dios nos da la oportunidad. Primera de Corintios, y no pierda la lectura que tenemos originalmente, pero Primera de Corintios, hermano, dice algo muy interesante. ¿Sabe por qué uno a veces no sabe de Dios? Porque no lee la Biblia. Pero 1 Corintios capítulo 12 y versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, hermano, que nosotros no estamos aquí por casualidad. Un día el Espíritu Santo se manifestó en nuestras vidas. Pero cuando vino el Espíritu Santo y se manifestó, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Ahora nosotros podemos predicar, podemos cantar, podemos servir, podemos hacer la obra, no tenemos nada de qué avergonzarnos. ¿Alguien tiene aquí de qué avergonzarse? Venga a Cristo. Porque nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos. Alguien se puede recordar de algo malo que yo hice, pero yo no me avergüenzo. Yo fui borracho, ladrón, parrandero, jugador, mujerero. Yo fui todo lo que usted quiera. Pero hoy no me avergüenzo. Porque Él ya pagó en la cruz del Calvario. Él perdonó mis pecados. Él me lavó con su sangre. Oh, pero cómo me costó entender esto.
Me costó entender que el único camino hacia la gloria eterna se llama Jesús de Nazaret. Me costó entender esto a tal grado que en 1981 acepté a Cristo y me fui al mundo. Y en el 93 volví a regresar, pero el Señor me tocó con toda su fuerza. Y desde el 93 estoy aquí, hermano. 7 más 16. Cerca de 25 años. Y aquí estoy. Pero porque Dios me amó. Y Dios, el Espíritu, obra en la persona regenerada, o sea, en la persona arrepentida, manifestando los propósitos de Dios. Porque puede ser un vaso útil, un vaso de honra, un vaso de gloria. Dice que la obra de Dios ha sido puesta en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro. Yo soy un vaso de barro. Un día no voy a estar aquí detrás de este púlpito. No voy a estar detrás de estas cosas. Pero yo espero que otro esté. Yo espero que otro siga haciendo lo que un día comenzamos. Es por eso la disciplina. Es por eso que necesitamos la disciplina dentro de la iglesia. Para que la iglesia pueda sobrevivir necesita disciplina y doctrina. ¿Me entiendes? O sea, para que otro se quede peleando la buena batalla. Que sean estos niños que tocan piano, los niños que crezcan. Y crezcan con ese temor, ¿verdad? El hombre, hermano, que se arrepiente debe de experimentar una conmoción, hermano. O sea, estamos hablando, ¿cuál es el tema? Dijimos, el efecto glorioso del arrepentimiento. O sea, nadie puede aceptar a Cristo, hermano, y quedarse así como una piedra. No puede, porque esto, hermano, esto provoca en las personas una conmoción. O sea, todo se mueve. Todo el interior, el alma, el cuerpo, los sentimientos. Somos alma, cuerpo y espíritu nosotros. Y cuando la conversión llega, hermano, el alma, suceden cosas en el alma. ¿Qué sucede en el alma, hermano? Aquellos pecados del alma, como son el asesinato, el adulterio y todas esas cosas malas, hermano, desaparecen. Entonces, el día que la persona sufre la conversión, el arrepentimiento, hermano, el alma se goza, como que le están dando agua fresca. Y el cuerpo se goza. Y el espíritu del hombre no hay que hacer con aquel gozo, hermano. ¡Oh, denle un aplauso al Señor, hermano! Porque todo el cuerpo, toda la mente, todo el corazón, todos los sentimientos habrán de estremecerse. San Mateo, no me creo. San Mateo, ¿por qué será? ¿Será gozo? ¿Será agradecimiento? ¿Qué será lo que sucede el día del arrepentimiento? ¿Qué será lo que sucede? ¿Será gozo? ¿Será agradecimiento? ¿Será dolor por el pecado? ¿Será vergüenza? ¿Qué será? Pero la persona que acepta a Cristo, hermano, no puede. Yo recuerdo que a mí me llevaron entre 4, hermano, y era como ese paralítico que contaba el hermano. Me llevaron entre 4 y me aventaron en el púlpito, hermano. Ahí me aventaron. Y ahí me pusieron, hermano, para que entienda. Y allí vino el Señor, hermano, y agarró aquel barro, hermano. Y empezó lo que ha hecho Dios con su vida. Lo que ha hecho Dios con usted, hermano. Lo mismo hizo Dios conmigo. No podía caminar yo. Yo no me pude venir de la silla para acá, gloria a Dios, los que pueden caminar. Yo no, ahí estaba brinque y brinque en la silla y yo pedía ayuda. Y unos días cuando estaban ahí, me llevaron con mis pies arrastrados y hacían así. Una liberación tremenda, hermano. El Señor me ha enseñado a caminar. Él me ha enseñado, hermano, a servirle. Él dice que lo mismo caminaba Pedro. Porque sabe que Pedro era explosivo, hermano. Tenía su cuerpo ahí todo mojoso, hermano, con la que le bajó la oreja a aquel, hermano, que no se iba a morir del machetazo, sino de la infección, hermano. Santo, y ese cuerpo lo andaba escondido, hermano. Todo el ministerio del Señor Jesús lo andaba. ¿Y por qué le cortó la oreja a Malco? ¿Ustedes saben? ¿Quién sabe? ¿Sabe por qué le cortó la oreja? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Le vamos a marcharle, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque el tipo cuando vio el machetazo le hizo así, no quiere abrirle la cabeza y
El tipo cuando venía en ese traje, solo la oreja. Pero después de ser aquel discípulo cobarde y todo lo que usted le pueda amontonar, no importa. Él ya está en gloria. Todo lo que usted le pueda amontonar, no importa. Lo que importa es que fue él después que sucedió lo que sucedió en San Mateo capítulo 26, versículo 75. Veamos qué sucedió. Dice por ahí que Pedro estaba allí mirando de lejos a su maestro y empezaron a acusarlo porque hablaba diferente, se vestía diferente, porque al cristiano lo conocen. Aquel cristiano que se pierde en medio de los impíos y nadie lo conoce, peligroso. Sí, así es. Pero el verdadero cristiano la gente le echa de ver. Entonces Pedro, mire, cuando le dijeron unos ahí en el 74, entonces comenzó Pedro a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró. Ya, Pedro como lloraba. Era detrás de un árbol, ¿sí o no? Porque nadie va a buscar un lugar abierto para llorar. Tiene siempre que estar detrás de algo. Me imagino cómo lloraba, y se estremeció en él el alma, el cuerpo y el espíritu. Desde entonces Pedro quedó, que con la sombra de Pedro sanaban los enfermos, pero no era Pedro, sino que era el Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor, hermano. Y yo creo firmemente que como iglesia podemos evaluar nuestros caminos. Yo creo, hermano, que cuando Dios lo trae a la iglesia es para confrontarlo, para despertarlo. Porque el hombre que no tiene a Dios, hermano, está dormido. No puede ver, no puede pensar, no puede percibir, no tiene esa condición, hermano, que Dios da cuando alguien se arrepiente. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo nosotros aquí es que yo quiero decirle que en San Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, siga para adelante un poquito, encontrará Juan. Quiero mostrarle algo que es importante que suceda en nosotros. En el capítulo 8 de San Juan, dice que unos individuos hallaron una mujer que estaba en el mismo hecho o acto de adulterio, fíjense bien, y dice que la agarraron. Ellos no eran, hermano, gente muy espiritual, sino que era gente legalista, era gente religiosa, hermano. Porque el religioso, téngale miedo. El religioso no va a tener temor ni lástima a meterle el dedo en la llaga. Primero lo enchila, lo enlimona y de ahí lo sala y ahí se lo mete. Pero él no sabe que eso será medicina para usted. Entonces viene él y él le va, cada que lo encuentre le va a meter el dedo en la llaga. Y le va, lo que él quiere es que usted sufra. Y meterle cualquier cosita que usted haga, él se la va a mover, hermano, con tal que le duela, que le arda, que le queme, porque él es un religioso, porque no tiene amor. Cuidado, no ande con religiosos. El religioso es una persona muy peligrosa. Cree que hace mal, pero en realidad puede despertar a algún hermano que ande dormido. Pero dice en el capítulo 8 que estos hombres hallaron a una mujer que estaba y entonces dijeron, llevémosla donde Jesús, a ver qué dice Jesús con esta mujer, porque en la ley de Moisés, en los llamados, estaba que aquel que pecaba y hacía algo contra la obra de Dios debía morir apedreado. Y agarraron a la mujer y la llevaron y la aventaron ahí delante de Jesús, su Salvador. Jesús, aquí está esta mujer. ¿Tú qué dices? En la ley Moisés mandó a apedrear a estas mujeres adúlteras. ¿Tú qué dices? Si el Señor Jesús decía, maten la pedrada, estaban en una provincia romana, estaban en una provincia de allí de Roma, donde era cualquiera que dictara muerte iba a ser acusado. Y Jesús no podía hacer eso. No la podía salvar a la mujer. No, déjenmela aquí. Está conmigo, no la pueden apedrear, yo la salvo. No, porque él no vino a abrogar la ley. Punto número 2.
Qué tremendo, hermano, estar así con las manos atadas. Qué tremendo. Entonces, si él hacía una de estas dos cosas, ya no iba a ser el más amigo de los pobres. Porque él vino a buscar a los justos o a los injustos. Él vino a buscar a los injustos para justificarlos. Y si él la condenaba de cualquiera de esos dos modos, él ya no iba a ser el más amigo del más pobre, ni iba a ser Dios santo y amoroso. Entonces él recurrió a una tercera alternativa. ¿Y cuál era la tercera alternativa? La tercera alternativa es que todos nosotros tenemos una conciencia. Una conciencia que solo Jesucristo puede despertar. Una conciencia que está dormida, una conciencia que está cauterizada, una conciencia que no siente ni agradece, una conciencia que ya no acusa. Mire, hermano, hay personas que pecan y la conciencia les está acusando y no pueden dormir. Cuando peca, ¿me entiendes? Hiciste algo malo y la conciencia, hermano, le está acusando. La conciencia le está acusando porque es la parte divina que nos acusa de cualquier falta. Y mire, y si su conciencia, que está triste y estropeada, le puede acusar en una noche como cualquier noche, si le puede acusar, sepa usted que esa conciencia no es nada comparado con Dios. Dios es más grande, Dios es más santo, Dios es más sublime, Dios es poderoso, aleluya. Y Él sí puede acusar del pecado a tal grado que puede condenar las almas en el infierno. Yo siempre me he preguntado cómo un Dios tan poderoso, tan amoroso, tan tierno, tan dulce, tan amable, tan salvador, puede condenar a alguien. ¿Sí puede? Sí puede, sí puede. Porque Él le predica la palabra, porque Él lo llama, porque le dio años de vida para que se arrepienta, porque lo está llamando, porque le está dando su palabra, porque Él derramó su sangre, porque Él murió en la cruz para darle vida a todos los perdidos. Oh santo, ¿quién puede creer que a los que estaban allí? Qué tremendo. Tremendo. Y le dijeron, ¿y entonces qué dice? Bueno, dijo el Señor, yo lo hago así, pero Él, ya me imagino, con gran amor, el que de vosotros esté limpio de pecado. 9, 8, 9. Para que no diga que estoy inventando. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, y yo no creo, hermano, que esta iglesia que Dios ha venido regenerando no tenga conciencia. Yo no creo que esta iglesia que Dios ha venido regenerando sea peor que estos que querían matar a esa mujer. Mire cómo dice. Pero ellos, al oír esto, cuando ellos oyeron, ¿qué fue lo que oyeron? Ellos oyeron, hermano, el 7. Ellos oyeron el 7. Como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. No, hombre, todos empezaron a ver, hermano, si unos eran robagallinas, otros eran mentirosos, otros eran, a saber, hermano, piense como quieran, le damos chance. Piense, estaban súper perdidos. Eran inmorales, mentirosos, falsos. A ver, hasta se me olvida todo, hermano, de tanto. Egoístas, celosos, hipócritas. Pero con estilo, hipócritas. Adúlteros. Imagínense, hermano, cuando le dijeron al que de vosotros esté limpio de pecado, quizás alguno, ¿verdad? Siempre alguno que ni piensa ni agradece. Y él sigue mira, ¿qué estás haciendo? No honras a tus padres. Y quizás algún otro, ¿verdad? Has abandonado 3 hijos por allá. Dios mío. Y cualquier hermano que, si el Señor no lo miraba así, las manos le hacían como de mantequilla y se le caían las piedras, hermano. Acusados por sus conciencias. Cuando usted viene al culto, ¿sabe qué está haciendo Dios? Despertando esa conciencia. La está despertando. La está despertando. Yo sé que Dios está obrando. La está despertando. Porque yo siento algo. Imagínense yo que ya soy cristiano.
Yo siento que Dios está orando. Yo, mire, cuando el hermano empezó a orar, hermano, yo me paré en esa puerta, yo sentí que el poder por ahí estaba entrando, hermano. Santo, yo sentí algo, Dios mío, dije yo, aquí está entrando, aquí está entrando. Y yo creo que entró por esa puerta y por todas las puertas entró. Pero yo me paré allí en el momento que el hermano empezó a orar, hermano. Y yo sentí que algo me hacía, Dios mío, sentí la presencia de Dios. El Señor está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Para darle vida, para sanar, para... ¡Oh, poderoso! Le damos un aplauso al Señor. Que venga el Señor. Yo creo que como iglesia podemos evaluar nuestros caminos. El que esté limpio de pecado en este lugar, váyase como vino. Pero el que no, humíllese, arrepiéntase. Tiene la libertad de irse todo aquel que no sea pecador. Tiene la libertad de irse y criticarnos, le damos el lugar. Porque el verdadero arrepentimiento, y esta es otra cosa, hermano, que el verdadero arrepentimiento, hermano, no se puede falsificar. Usted puede falsificar los dólares, pasaportes, permisos, lo que quiera. Puede falsificar hasta hacerse pasar por otras personas, pero el arrepentimiento no se puede falsificar. No se puede falsificar, hermano, porque el arrepentimiento posee características propias. Hay características propias del arrepentimiento, cambios personales como pensar, sentir, actuar. Recuerde, ha sido regenerado. ¿Aquí le conoce lo que es don Cristiano? Disculpe. Se conoce lo que son cristianos. Porque el arrepentimiento, hermano, es una frontera. El arrepentimiento, hermano, es una frontera donde quedó el pecado, quedó la maldad, quedó el odio, quedó el celo, quedó la ambición, quedaron las malas obras. Allí quedó. El cristiano hace un costal, lo llena de todas sus faltas, abre la ventana y lo tira por ahí. Y así es como la gente cambia. Así es como la gente cambia. Si la gente, hermano, no ha sido regenerada, la gente sigue haciendo los mismos detalles. Y yo no le voy a preguntar a usted. Yo no le voy a preguntar a usted. ¿Sabe quién le voy a preguntar? A sus hijos, a sus hermanos, a sus vecinos. Y le pregunto a usted, me construye un castillo en el aire. Y construyó castillos en el aire. Imagínate. Este es el cuidado que usted le da. Si un hermano piensa como pensaba antes de llegar al evangelio, está fuera del evangelio. No es un cristiano. Está completamente afuera. Porque yo le pregunto a su tía, a su hermana, a su prima, a su cuñado, a su amigo, a su compañero de trabajo. Yo le pregunto, ¿y esto es diferente? Solo se va a reír. Ha cambiado. Capaz me dice, ven por aquí, para decirme que un joven le andaba diciendo al pastor, pastor, no tiene un cuarto por aquí. ¿Y para qué querés un cuarto, joven? Le dijo el pastor. Es que yo quisiera que mi papá aquí viviera. Y eso, le digo, no, ¿por qué? Es que aquí es una persona y en la casa es otra. Aquí hermano, hasta servir, a las hermanas, así les da la mano, y a los hermanos así. Yo, mire, cuando le den la mano así, yo le bendiga, así, te ponga la mano, así. Y cuando le dan la mano, sé que la dada de mano tiene mucho que ver, hermano. Pero este joven quería que le dieran un cuarto para que el papá viviera ahí. Y que tan malo es, le dijo, Dios guárdele, cuando pierde el águila, nadie come en la casa. Imagínense hasta dónde había llegado ese tipo y decía que era un gran siervo de Dios en la iglesia. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a ser verdaderos hijos de Dios, hermano. Porque
Si una persona aquí es de una manera y en su casa es de otra, ¿sabe cómo se llama eso? Esa es una reforma religiosa. Que Dios nos libre que Dios haga eso. Pasarnos de las llamas al brasero, ¿no? Así es. ¿Verdad? Entonces, eso es así como estar en nada, pues. Una reforma religiosa actúa, pero piensa como idólatra. Que no viene aquí hoy que fue la cuaresma, mucha gente se aparece aquí. Una característica, ustedes no se envuelven, no sé, se mantiene al margen. Usted sabe lo que es al margen, que todos van peleando la batalla, ganando almas, predicando, sirviendo en su casa para el grupo familiar, y estos ahí van a la par. ¿Verdad? Ese es que se mantiene al margen de la fe. En determinado momento, fíjense bien lo que sucederá con esa persona. En determinado momento se le caerá su máscara de Halloween. Se le caerá la máscara y veremos al falso apóstol, al falso profeta y al falso. ¿Ustedes creen en eso? Mire San Mateo capítulo 27, aprovechando pues que anda hoy con su Biblia. San Mateo en el capítulo 27. Dicen amén. En San Mateo capítulo 27 verso 1. Esto es lo que no debe de ocurrir en nuestra vida. San Mateo 27, 1, dice la palabra de Dios, leo siempre: venida a la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo de la Iglesia Católica contra Jesús. ¿Contra quién? Jesús. Para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador, porque ellos no podían matarlo con sus propias manos, tenía que ser el ejército. Lo llevaron ante Pilato para entregarlo al gobernador. Dice el 3, entonces Judas, fíjense bien, ¿cómo se llamaba? Judas. Hoy se ha cambiado el nombre. ¿Sí? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, bien que Judas andaba allí, hermano, él le había entregado, pero él andaba mirando allí, pues. El que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, ¿cómo dice allí? Arrepentido. No le oigo muy bien, ¿cómo dice? Arrepentido. Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos de la Iglesia Católica, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. O sea que Judas había sucedido en su conciencia, la que le digo que solamente acusa pero no salva, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? ¿A quién les voy a decir? A los religiosos. ¿Qué les importa a nosotros? Allá tú. Así le dijeron. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Explíqueme usted, que todo lo sabe, ¿qué clase de arrepentimiento fue ese? ¿Qué clase de arrepentimiento fue ese? ¿Sabe usted que el arrepentimiento que nosotros tenemos delante del Señor Jesucristo es para vida? Es para florecer, es para ser una persona diferente, para que aquellos dones que perdió Adán cuando pecó fluyan, que usted sea una persona bondadosa, que tenga todos los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, todo lo que adorna una vida agradable al cielo. Mire, y este arrepentimiento, hermano, ¿qué clase de arrepentimiento es? Es por eso que usted ve personas en la iglesia que se han arrepentido, porque han aventado las 30 pecados que cometían, o las 30 piezas de plata, las han entregado y las han tirado arrepentidas allí, pero sus acciones no han cambiado. Entonces llegará el momento en que ellos se ahorcarán, hermano. Se ahorcarán por sus propias manos, por sus propios pecados, porque el arrepentimiento no fue lo suficientemente bueno para levantarnos, para florecer en Cristo. El apóstol Pablo dice el apóstol Pablo: me gozo porque vuestro arrepentimiento no es para muerte, sino que es para vida. Así dice. Y que haya sido en vosotros, dice, una fuerza sobrenatural para alcanzar lo eterno. Porque muchos, dice Daniel, conocerán la palabra de Dios, conocerán las iglesias y conocerán el mensaje, para confusión y perpetua perdición.
Mire, fíjense, porque como seres humanos, Romanos, lo invito, Romanos, fíjense, hay que leer la palabra, ¿no? Romanos capítulo 2, lo leo, verso 4, rápido. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es benignidad? Benignidad, hermano, anoten en su libreta, investigar benignidad. ¿Qué es benignidad? ¿Sabe usted que hay tumores que le llaman malignos? Y hay tumores que le llaman benignos. Ay, doctor, ¿y el tumor que encontró cómo es? ¿Es benigno o es maligno? Maligno es que con cáncer. Benigno es que tiene cura y que no hay problema y pues hasta puede quedar 5 años. Romanos 2.4. O ignorás, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. La gente anda pecando, hermano, y que dice, no, hombre, dice, bien tallado. Mira, yo hice aquí, hice allá, y Dios, mira, cómo me ama, a mí me ama más que todo. No, 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 es la benignidad. Diga benignidad. Benignidad. Pero ¿qué hace esta benignidad? Me está guiando, 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 me está guiando al arrepentimiento para que yo pueda ser salvo. Porque no vino a buscar a justos, sino a pecadores. La conciencia en el Evangelio es reconocer que podemos llegar. Mire, si un hermano se va a condenar estando en la iglesia, ¿sabe por qué se va a condenar? Porque no pasa al frente. No, por eso. Mire qué chiche. Mire qué pasa. Se va a condenar por lento. Porque él dice que él ha venido, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Pecó ayer, antier, este mes que pasó, este año pecado, arrepiéntase. Y tendrá derecho a la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que se reconoce como gracia pura. Gracia pura. Donde podemos, hermano. Si alguien anda en vergüenza por el pecado, lento. ¡Lento! Porque teniendo un Señor, teniendo un Salvador, una sangre caliente, una libertad firmada con sangre, teniendo la oportunidad de ser salvo, de ser limpio, no se humilla, porque el enemigo lo tiene agarrado del buche, el enemigo lo tiene atrapado. Aviéntelo, renuncie y diga, Señor, aquí está bendito. Para bendecir tu nombre. Oh, así me tenía el enemigo 12 años que los lamento. Cada año me duele. Lamento grandemente no haberle servido al Señor esos 12 años, más 25 serían 37. Muy mentiroso, te reprendo, porque me robó. Él es ladrón y salteador. Dice que vino para matar, robar y destruir, pero mi rey vino para dar vida y para dar abundancia. ¡Gloria sea su nombre! Gloria a Dios. Si un hermano, fíjate bien, dijimos pensar, sentir y actuar. Si un hermano que está en la iglesia sigue sintiendo, fíjate bien, sigue sintiendo como sentía en el mundo, no hay conversión. No hay conversión, es un inconverso. No hay conversión, hermano. Y prácticamente, si no hay conversión, no hay frutos. Porque no es un arrepentimiento genuino. Porque el arrepentimiento genuino es aquel que le sirve a Dios. En estas personas lo que hay es un remordimiento. Porque les presentaron a Jesús sacramentado, como dicen en la iglesia católica. Sacramentado. Mira, Jesús murió por ti. Y las gotas de sangre, cómo sufrió, cómo lloró. Mira, se entregó por tus pecados. Y él lloró. Y ya no aguantaba. Y se estaba muriendo. Y la respiración, sus pulmones empezaron a comprimir. Porque iba perdiendo la fuerza. Y empezó a asfixiarse. Porque la muerte por crucifixión, hermano, es muerte por asfixia. Asfixia. Si a una persona sana la tienen así todo el día, esto sí le cierra los pulmones, ¿no? Y despierta. Eso hizo el Señor.
Los golpes, la sangre, la corona de espinas, los golpes, los desprecios. Ahí pasaban unos que eran religiosos, que eran de aquellos que no le conviene a usted tener como amigo. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. A ver. ¿Cómo se llaman eso? Gente, Dios mío, hermano, acusa, tremendo. No sabían el trabajo que Dios estaba haciendo ahí. Entonces, hermano, si una persona está en la iglesia con esos mismos pensamientos, hermano, es que es un remordimiento. El otro era una reforma religiosa, pero este hermano, como siente los sentimientos de él, hermano, esto es un remordimiento. Y aceptó a Cristo porque lo vio ensangrentado. Aceptó a Cristo no porque siente el llamado ni el amor. En estas personas no operará el Espíritu Santo. No operará el Espíritu Santo porque el Señor claramente lo dijo, que Él no ponía su vino en odres viejos. Porque el arrepentimiento y la regeneración, hermano, me hablan de un hombre nuevo. Marcos 2:22, al cabo la Biblia es suya, léala. Marcos 2:22, a ver qué dice. Porque fíjense, Mateo, Marcos, en el capítulo 2 y versículo 22 dice, el Señor habló la parábola de los odres. Y dijo él en el 2:22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo se rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de poner. ¿Sabe cuál es la figura del vino? El vino es el Espíritu Santo. ¿Sabe que el odre que es como el hombre? La figura, pues. Odre nuevo, hombre regenerado, hombre arrepentido. O sea, como dijo el Señor, yo no pongo mi Espíritu Santo en hombres no regenerados. Él dijo, nadie echa el vino en odres viejos, porque el vino se derrama. Una persona, si Dios lo llena del Espíritu Santo, sin que haya sido regenerado en alma, cuerpo y espíritu, en esa conversión que hace temblar a la gente, entonces, hermano, estas personas van por allá dando anuncios que tienen el Espíritu Santo, y ¿qué hacen? Dan mal testimonio y el Espíritu de Dios es derramado. Entonces, por eso Dios, cuando llama a alguien y se arrepiente, como el dolor que sintió allá en 26:75 Pedro, esto quiere decir, hermano, que el vino no se va a derramar, porque cuando Dios llama para un testimonio eficaz. Eficaz, que pasen los años, hermano, se mantiene fiel, puro, verdadero, dueño del cielo. Yo no me aplauso al Señor. Dios llama para un testimonio eficaz. Y si alguien, fíjense bien, si alguien camina en la iglesia y no camina con un corazón en la mano, y pasa al frente y hace todas las maniobras, se podrá burlar de los hombres, pero de Dios no, porque Dios lo sabe todo. Y esto lo que sucede es que lo que lo ha traído a él a ocupar un lugar de cizaña dentro de la sembradío del trigo. Esto quiere decir que él vino influenciado por una influencia que es negativa, no es positiva. Con apariencia de piedad pasa, acepta a Cristo, pero no hay fruto, no hay entrega, no hay humillación, sino que lo que hay es un derramamiento de vino por donde quiera que anda dando mal testimonio. Delante de la gente que no conoce a Dios, todos somos iguales. Si un hermano actúa, fíjense, vamos al tercer punto, si un hermano actúa como actuaba antes, no es cristiano, es un simpatizante de la obra de Dios. Porque él solo actúa, hace como todo, aplaude, levanta las manos, va para acá, viene para allá, hacia aquí, hacia allá, Dios le bendiga, la paz de Dios, dice muchas cosas y hasta puede llegar a dar dinero también. Pero en realidad no es un cristiano, es un simpatizante de la obra de Dios. A él le gusta, sí. Pero yo le puedo decir que esta persona no alcanzará, dice bien, y no es porque esto es mío, pero no alcanzará las promesas de Dios. No alcanzará las promesas de Dios, porque aquel que lo hace en verdad, ese sí alcanza las promesas de Dios. Usted ve que algunos son sanados, prosperados, exaltados, conocimiento, testimonio, paz en su corazón, tienen para dar. Pero hay otros que secos. Ojo, póngase listo. Entonces, hermano, dice que esta persona no alcanzará las promesas de Dios, sino que caerá en vergüenza y confusión.
Es la confusión, hermano, que dice Daniel en el capítulo 12, se lo adelanté ayer. Jeremías, Ezequiel, Daniel, capítulo 12, al cabo la Biblia es nuestra, nadie nos la puede quitar, Dios nos la ha dado. 12. En aquel tiempo, 12:1, leo, póngase listo porque esto también califica para este tiempo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Dios, de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Fíjense todo lo que está sucediendo. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos. ¿Dónde dice, hermano, ahí? Ayúdenme, hombre. En el libro de la vida. ¿Se da cuenta? Resucitará. Y no había venido el Señor todavía, estamos hablando profecía. Y muchos de los que duermen, ¿dónde, hermano? De la tierra serán despertados. Unos para vida eterna. Qué lindo. Qué lindo. Unos para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, sí habrá condenación. Fíjense bien, los entendidos. ¿Cuántos entendidos hay aquí? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud de gente como las estrellas a perpetua eternidad. Fíjense cómo es esto, ¿va? Porque aquellos escarnecedores que decían, si eres hijo de Dios, ellos no verán esta luz. Qué tremendo hay. Es que porque hay una cosa, hermano, como que San Lucas 15, no lo quiero leer, solo se lo voy a decir. El hijo pródigo dice que estaba con unos puercos ya, porque él se había retirado a una provincia apartada de Dios. Cuidado con apartarse de Dios. Alguien me decía, hermano, estoy preocupada, no sé, no siento lo mismo en la iglesia y no, me siento débil en la fe y pues no siento igual, pero un montón de ira y entonces y yo le dije, no sea parte del evangelio, porque el evangelio a su tiempo florece. El evangelio, hermano, le dije yo, no sea parte, porque usted aquí en el evangelio puede tener casas, carros, viajes, puede tener vida, puede tener plata en el banco, puede casarse, puede tener hijos, puede viajar, y siempre siendo dueño del cielo. Denle un aplauso al Señor. En el mundo puede tener lo mismo: carros, casas, dinero en el banco, viajar, tener un esposo, familia, pero no habrá vida eterna. Yo creo que es mejor adentro que afuera. ¿Cuántos digan amén? Siempre, hermano. Solo pongámonos un poco lógicos. Dios ha sido bastante lógico. Dios ha sido bastante lógico con nosotros, pero a nosotros nos cuesta. Dice en el 15:17 de San Lucas que aquel joven estaba ahí perdido, metido en el lodo con los chanchos, hermano. Había dejado a su padre, el hijo pródigo, pues, para que de una vez entienda. San Lucas 15, como del 15 en delante, entiende, 14, no sé qué, pero ahí va. En un punto de eso, como en el 17, dice que él, volviendo en sí, dice, se dio cuenta que estaba perdido y empezó a meditar y empezó a decir, puchica, mano, y yo aquí, dice que me era salvadoreño, hermano. Digo, puchica, mano, dijo, no miras, pues, hermano, imagínese usted, y empezó a decir, hermano, puchica, y yo aquí, mano, estos chanchos, quítate, y imagínese, hermano, y yo aquí en medio de estos chanchos, en la casa de mi padre, en aquella mansión, Dios mío, todos los obreros tienen abundancia de pan, porque yo sé que pan tienen, tal vez ahora no tengan, pero pan sí tienen. Dios mío, allá todos, Dios mío, todos felices, todos tienen abundancia de pan, y yo aquí, siendo el hijo, man, allá los obreros, y yo aquí, pero dice, él volvió en sí, y eso es lo que Dios quiere, despertarnos de ese sueño diabólico, de ese sueño de muerte. Estamos siguiendo al fracaso, no nos damos cuenta, hermano, porque el enemigo ha cegado nuestras mentes y nuestros corazones. No nos damos cuenta que la vida se nos está acabando, se nos está apagando la luz, cada vez menos fuerza.
Gloria a Dios por aquellos que ya están inscritos en el libro de la vida. Pero si no, yo le invito ahora. Amén. Yo le invito ahora. Cristo. Gloria a Dios. Hermano, fíjense que estas personas que aceptaron a Cristo, cuando el Señor venga, que ya viene pronto, ya viene cerca, dijo alguien, ya viene muy cerca, como está bien lejos, dijo así, porque es hasta el tercer cielo, dijo él, ya viene más cerca. El Señor vendrá y los cristianos tendrán que experimentar la glorificación de sus cuerpos. Y yo creo, hermano, que cuando uno acepta a Cristo, hermano, como dijimos, el efecto glorioso del arrepentimiento es el tema. Yo creo que cuando el Señor venga y nosotros los que vivimos, los muertos en Cristo resucitarán primero, como dice 1 Corintios 15:50 por ahí. Entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estemos aquí en el ministerio en Cristo, hermano, seremos transformados. Y esa transformación, hermano, esa transformación, ponga atención pues, esa transformación, hermano, será como cuando usted aceptó a Cristo, sentirá que el espíritu, el alma, el cuerpo se le estremece. Dios mío, pero al mismo tiempo sentirá que tiene la capacidad de volar, porque el Espíritu Santo ha hecho de su vida, su casa, aleluya. ¿Qué le parece? Bendito Cristo. Denle un aplauso al Señor. Y con esto cierro. Hay muchas organizaciones aquí en la ciudad de Los Ángeles y en cualquier parte del mundo que están entreteniendo a la gente. Así es. La están entreteniendo con pura danza, ya no predican, solo bailan y shows y aquí y payasos y entra la magia y te hacen show como que va al cine, hermano, y toda la gente está allí, hermano. Y en medio de ellos el enemigo. Y el Señor ya viene y unos están muriendo antes que el Señor venga. Serán condenados. Porque ministros dijeron a esta gente, démosle lo que quiera. Porque la gente no quiere palabra viva. La gente lo que quiere es que le estén adobando el pecado. Ay, que le estén allí apapuchando. No reprenda al enemigo, hermano. Yo quiero que seamos salvos. Estas organizaciones que están entreteniendo a la gente, hermano, principalmente hoy que hay una revolución de señales, hermano, cumplimientos, lo más seguro es que veremos al Señor. Pero es necesario que todos aquellos que tenemos una doble vida, así lo voy a decir, una doble vida en el Evangelio, es necesario que nos arrepintamos. Cierren sus ojos, cierren sus ojos, cierren sus ojos.